Muy buenas a todos, bienvenidos a Indesac. Hoy les mostraré la comunicación de un variador de frecuencia con un equipo industrial de Internet de las Cosas, o más conocido como IoT. Este equipo es el siguiente, es el VBox de la marca Wacom, que tiene incorporado 3 puertos Ethernet, 2 de LAN y 1 de WAN. También tiene incorporado 2 entradas digitales y 2 salidas digitales. Y también tiene incorporado 3 puertos de comunicación 232, 422 o 485 para poder enlazarlo con algún equipo para la automatización industrial, como un PLC, también en este caso que vamos a hacer un variador, entre otros. Bueno, empecemos. Para poder configurar este equipo necesitamos su aplicación, que es el VNet Client. Mediante su aplicación, para poder ingresar esto de acá, tenemos que crearnos una cuenta mediante VNet Acceso. Bien, aquí podemos registrarnos si tenemos un producto y elegimos el servidor que deseemos. En mi caso yo estoy usando el de Europa y completamos nuestros datos. Una vez hecho eso, podemos ingresar acá con nuestros datos y listo. Bien, en este caso ya tengo configurado el VBox y nos dice que están online y también tenemos la ubicación. Para agregar el dispositivo agregamos acá y lo que nos pedirá será el código de acceso y colocarle una contraseña. Para obtener el código de acceso, en mi caso, tenemos que conectar mediante el cable USB. Configuramos el servidor, en mi caso yo lo creé en Europa, mi cuenta, y bueno, habilitamos la opción de Ethernet y de 4G. Bien, y para poder generar nuestro código, acá pulsamos y nos da el código de acceso. Y bien, acá nosotros vamos a agregarle el código de acceso y también una contraseña. En mi caso ya lo tengo listo y bueno, podemos agregar nuestras variables aquí. En este caso yo lo he conectado en el puerto CRES, el variador. He configurado las direcciones de bus de voltaje, también la dirección para comandar el variador y para modificar su frecuencia. Y por último, para obtener también su salida de frecuencia. Que bueno, eso lo obtenemos desde su manual. En este caso nosotros tenemos los datos en hexadecimal. Lo que tendríamos que hacer es pasar esos datos hexadecimales a datos decimales. Acá tengo la dirección de bus de voltaje, que bien sería algo como esto. En la calculadora bien podemos convertir ese dato hexadecimal y nos da el decimal, que sería este número de acá, y ese número lo colocamos a nuestra dirección de voltaje. Le colocamos el nombre y la dirección. Acá colocamos el nombre, seleccionamos el puerto en el que conectamos nuestro variador o otro equipo. Seleccionamos, en este caso es Word, ya que son números decimales. El tipo de dato siempre va a ser en 4 para poder leer y escribir los datos, y aquí se coloca el registro que queremos obtener, ya sea lectura o escritura. Colocamos la unidad. Esto va a ser por defecto siempre, ya que el variador nos lee datos de 17 bits sin signo en el caso de valores como los parámetros o frecuencia, o en este caso el voltaje, y elegimos acá cuántos dígitos queremos y también un límite de mínimo y máximo y lo guardamos. Y así sería para cada caso. Bien, como ven, en este caso los datos nos dan en enteros. Si nosotros queremos convertirlo en decimales, tendríamos que usar alguna programación interna mediante el lenguaje script, que esto es lo bueno que tiene incorporado lenguaje script, que mediante esto podemos convertir estos enteros en decimales y esto plasmarlo en nuestro SCADA mediante la nube. Como ven, acá tenemos todos los datos del variador. Bien, ahora lo que hago es usar el lenguaje script. En este caso lo he llamado mi función aritmética y bueno, seleccionamos en timing. Usamos el timing para que se ejecute cada segundo, lo que equivale a 1000 milisegundos. En este caso, si quiero convertir de entero a decimal, nombro variables locales, por ejemplo estas de acá, y mediante este comando podemos leer el valor de voltaje, que sería este de acá, que vendría a estar en el variador, y cada uno de acá también la frecuencia y la salida de frecuencia. Y esto recién podemos convertirlo a decimales dividiéndolo entre 10 en el caso de voltaje, y en el caso de frecuencia lo dividimos entre 100. O bueno, acá lo multiplico, ya que
acá se va a escribir la frecuencia y la salida de frecuencia se va a dividir, para que finalmente mediante este comando podamos agregar en una variable local, en este caso salida de frecuencia, una copia, pero esto es una variable local del VBox, ya que podemos usar sus variables para almacenar estos datos. En este caso queremos leer la frecuencia con sus decimales, el voltaje con sus decimales, y bien, todo esto lo estoy usando para que al dividir o multiplicar lo tenga almacenado en estas variables. Finalmente, si nosotros queremos hacer un SCADA mediante la nube, me voy acá a servicio y bien, elegimos el Cloud SCADA y se nos abrirá una web que, bueno, antes de crear un proyecto nos pedirá ingresar nuestra cuenta que hemos creado. Y bien, en este caso, al dar clic acá podemos editar nuestra configuración SCADA, bien, y aplastando aquí podemos observar todo lo que hemos avanzado. Es como programar un HMI básicamente, ya que tenemos acá los botones de bit, los botones de Word, los indicadores en bit, indicadores en Word, gráficos, entre otros. Bien, en este caso yo he agregado los botones para el variador, poder controlar derecha e izquierda. Aquí lo que tengo es para colocar la frecuencia. Esto de acá es para poder leer el voltaje y para poder leer la salida de la frecuencia. Y bueno, una pequeña animación de un motor girando. Y acá podemos agregar también gráficos en tiempo real. En este caso en tiempo real del voltaje y de la frecuencia. Bien, para direccionarlo, en el caso del display, que vamos a variar la frecuencia, seleccionamos acá nuestra variable que hemos creado, en el caso es frecuencia copia, y acá podemos modificar el color de la letra, aumentar el tamaño de la letra, colocarle un color de relleno, el borde, redondear el borde, y bueno, cada uno de esto es igual. Bien, bueno, lo siguiente es esto de acá, que es el dashboard, que bueno, es como un medidor que nosotros podemos colocarle. Bien, aquí colocamos un nombre, bueno, en este caso es voltios. Volvemos a seleccionar nuestra variable y ya podemos cambiar el color y lo guardamos. Para este caso es igual. En el caso de los gráficos tenemos acá el real time, que sería el tiempo real. Podemos agregar esto y simplemente direccionamos lo que queremos leer en tiempo real. Bien, acá podemos agregar más curvas y poder seleccionar otro tipo de datos y así poder comparar. Por ejemplo, en un gráfico de PID nos puede servir mucho. Una vez que hayamos plasmado todo en nuestro SCADA, lo guardamos y esto lo podemos observar presionando aquí. Se nos abrirá la ventana, le hemos colocado prueba 1 y todo lo que hemos creado. Ahí van a poder observar el variador. Bien, como ven, ahí está el variador y también tenemos el VBox. Podemos acá cambiar su frecuencia, por ejemplo 20. Y ahí, como ven, cambió. Voy a darle para este lado. Ahí les muestro ahora el H, que es la salida de frecuencia. Esto de acá, si yo le pongo stop, va a comenzar a bajar y esto sería, y acá en el gráfico de la misma manera. Ahora cambiamos una frecuencia más alta. Ahora le doy en reversa. Como ven, acá el ventilador nos está girando. Y si coloco en stop, baja la frecuencia, el motor deja de girar y en el gráfico vemos la caída de la frecuencia. Acá, como ven, podemos ver una estabilidad del voltaje. Por último, probemos 35. Le damos
derecha y ahora izquierda. Va a ser el cambio, baja 0. Ahora subirá, pero en sentido contrario. Acá tenemos el gráfico de la frecuencia. Como ven, bien, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal para más videos similares como esto. Bueno, que tengan un buen día. Gracias. Adiós.